En el vídeo de hoy vamos a ver los bucles while, los bucles do while y los bucles for. Y veremos algunos ejemplos de cómo funciona cada uno de ellos. Así que quédate y disfruta del vídeo. Bueno, gente, pues vamos al lío. La semana pasada, si recordáis, pusimos un ejemplo de switch, pero no llegamos a definirlo, cosa que está muy mal. Así que vamos a darle una definición. ¿Cuál es la definición más aceptada? Bueno, pues recibe un parámetro y toma una decisión en función de los casos. En función de los casos que le hayamos puesto. Aquí tenéis el ejemplo, pues si no os acordáis, y si no sabéis qué es o ahora mismo estáis un poco rayados, id al vídeo de la semana pasada. Hoy, ¿qué nos toca? Hoy nos toca, vamos a empezar con el while, porque hoy nos toca while, do while y for. ¿Qué es el while? Pues el while es una estructura de control que nos va a permitir realizar repetidas veces una acción mientras se cumpla una condición. Es decir, imaginad que... Bueno, vamos a escribirlo primero para que no nos pase lo mismo que la semana pasada. Nos permite realizar por ejemplo, os pongo un ejemplo. While se escribe así y entre llaves. Entre estos dos paréntesis vamos a escribir la condición que va a ser cierta, falsa. Vamos a empezar haciendo una sencillita y es 1 es menor que 2. ¿Vale? ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues mientras que 1 sea más pequeño que 2, se va a realizar todo lo que escribamos nosotros entre estas dos llaves. ¿Qué vamos a escribir? Pues mirad, nosotros escribimos hola mundo, por ejemplo. Si ejecutamos esto, pues esta condición siempre va a ser cierta, porque 1 siempre es menor que 2. Entonces siempre se va a ejecutar lo que hemos puesto ahí dentro hasta el infinito y más allá. ¿Por qué hasta el infinito? Porque esta condición no cambia. ¿Vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Aunque creéis que no, tiene muchas utilidades. Por ejemplo, imaginad que queremos hacer, no sé, queremos repetir hola mundo un número específico de veces. Para ello se hace de la siguiente forma. Definimos una variable entera llamada i y la inicializamos a 0. Entonces, en la condición vamos a poner mientras que i sea más pequeña que el número que queramos hacerlo, por ejemplo, vamos a poner un 5, y aquí dentro tenemos que hacer que la i se vaya incrementando. I más significa a lo que haya dentro de la i, súmale 1. Entonces, ¿qué hará este bucle de aquí? Pues hará la i será 0, entra aquí, comprueba la condición. Lo primero que hace es comprobar esto. Dice, 0 es más pequeño que 5. Sí. Pues comienza a ejecutar lo que hay aquí dentro. Hace hola mundo, incrementa la i en 1, o sea, de 0 más 1 es igual a 1, y vuelve aquí, y vuelve a preguntar. ¿1 es menor que 5? Sí, así. Hasta que la i llegue a 5. ¿5 es menor que 5? No. Pues entonces pasa de esto y sale del bucle. Vamos a comprobar que efectivamente la i está cambiando haciendo lo siguiente. El valor de la i es igual y concatenamos la variable i. Y ahora ejecutamos. Veis que la i es 0, 1, 2, 3, 4. Diréis, bueno, eso es una tontería. No lo es tanto.
Porque hay muchas veces que requerimos de realizar la misma acción repetidas veces y es un rollo tener que volver a escribirlo mucho, ¿vale? Bueno, pues este sería el while. Ahora vamos a ver el do while, que la única diferencia, vamos a ponerle el do en mayúscula, es exactamente igual que un while, pero tenemos la certeza de que se ejecuta al menos una vez. El do while se escribe de la siguiente forma: se pone do, se abren los corchetes, las llaves, perdón, y while, y punto y coma. Y aquí escribimos la condición. Vamos a hacer lo mismo que antes, que la i sea menor que 5. Vamos a definir la variable i. Y es muy importante no olvidarnos de incrementar la i, porque si no lo hacemos, la i nunca va a cambiar y esto nunca va a salir. Entonces se va a provocar un bucle infinito, que aunque creáis que no, es algo muy temido en el mundo de la computación. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. South, el valor de la i es, esta vez en vez de poner el igual, vamos a poner es, para que veáis que es un programa totalmente diferente. Y ejecutamos y sale exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que mientras que el while vamos a poner la misma condición que en el do while y vamos a poner que la i directamente sea 5 y no lo vamos a incrementar. Y aquí vamos a poner sysout, hola, esa habla desde dentro del while y esta nos va a hablar, ahí va, no sé, se quedó pillado. Hola, os hablo. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Que si se ejecuta esta va a decir hola, os hablo dentro del while, y si se ejecuta esta va a decir dentro del do while. La i es igual a 5. ¿5 es menor que 5? No, 5 es igual o mayor. O sea, no. 5 es igual. Que algo sea menor significa que es estrictamente menor. O sea que no puede ser 5, tiene que ser 4 para abajo. Y aquí igual. Entonces, como no se cumple esta condición porque 5 no es menor que 5, sino que es igual, esto no se va a ejecutar. Pero en el do while, como hemos dicho, este se ejecuta al menos una vez. Con lo que, aunque la i sea 5 y 5 no sea menor que 5, o sea que esta condición tampoco se cumple, que es la misma que está aquí, esto sí se va a imprimir, mientras que esto no. Vamos a hacer la prueba y efectivamente, hola, os hablo desde dentro del do while. He impreso esto, pero esto no. Fijaos que la condición es exactamente la misma, ¿vale? Pero el do while tenemos la certeza de que al menos una vez se va a ejecutar. Pongamos aquí el número que pongamos. Si ponemos 1909, que está claro que es mucho mayor que 5, y volvemos a ejecutar, vemos que nos sale exactamente lo mismo, ¿vale? Bien. Ya sabemos también para qué, o más bien cómo se usa el while y el do while. Y ahora el más temido y a la vez el más usado por todos, el for. El bucle for nos permite hacer un número exacto de iteraciones.
Habéis visto antes que si queríamos que el while, lo que hay dentro, se repitiese 5 veces, teníamos que poner la i, incrementarla, que no se nos olvidase, porque si no se producía un bucle infinito, bla bla bla. El for nos ahorra ese problema. Y es que en el for, escribe así, entre llaves, volvemos a poner lo que nosotros queramos imprimir, y los parámetros que hay que ponerle son 3. Primero, int i igual a algo, a lo que sea. La variable i que antes definíamos nosotros fuera, en una línea aparte, ahora se define dentro del mismo for, ¿vale? Luego, después de la inicialización de la variable, que puede ser i, puede ser j, lo que queráis es una variable. La variable, recordad que le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Después de la iniciación de la propia variable, va la condición. ¿Cuál es la condición? Que la i sea menor que 5. Y por último, ponemos la forma en la que va a cambiar la i. Podemos ponerle que la i vaya de 1 en 1, que sería i más, sería esto. Podemos ponerle que vaya de 2 en 2, que sería i más... La i es igual a lo que valga la i, más 2, de 5 en 5, de 7 en 7, de 8 en 8, de lo que queráis. ¿Vale? Nosotros vamos a ponerla i más porque es algo muy común. Y este sería la forma que tenemos de crear un for. Recordad, inicialización de una variable, punto y coma, condición, punto y coma, y cambio de la propia variable. De esta forma, el valor de la i es igual, y ahora vamos a ponerlo con el igual, y ponemos la i podemos usarla, efectivamente igual que en los casos anteriores. Si ejecutamos, ¿veis? Nos sale lo mismo. Podemos hacerlo también al revés, imaginar que por alguna razón, no sé cuál, pero puede ocurrir, queremos empezar en 10 y que se vaya decrementando. El menos es para ir restándole 1. O sea, nosotros podemos restar 1, otra vez 1, otra vez 1. Entonces, esto así tal cual funcionaría. ¿Qué creéis? La variable empieza siendo 10. La condición es mientras que la i, que es 10, sea menor que 5, se va a ejecutar esto. Y por último, el cambio de la propia variable es que se vaya restando. ¿Creéis que se ejecutará lo que hay dentro 10 veces o no? Vamos a probarlo. Y no sale nada. ¿Por qué? Porque i no es menor que 5. Para ello, tendríamos que decir, mientras que la i fuese mayor que 5, que se fuese restando. Vale, en este caso, la forma que tiene de ejecutarse el for es: crea la variable con igual a 10. Esto se hace solo una vez, la primera vez que se entra en el bucle for. Se comprueba la condición, si se cumple o no. Y una vez que se haya ejecutado completo el bucle for, al salir para dar la vuelta y volver a entrar, se ejecuta el cambio de la variable. Exactamente igual que nosotros habíamos hecho con el while. Porque recordad que nosotros la inicializábamos fuera a 0, luego le poníamos la condición y comprobábamos la condición, y al final del todo del bucle while era cuando la i se incrementaba. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que con una sintaxis mucho más reducida y sin cometer tantos errores, porque el while, imaginad que se nos olvida poner el i más o el i menos o el cambio de la variable i. Entonces se produce un bucle infinito que, si lanzamos un programa a la venta así, puede causar muchos problemas bastante tochos. Entonces, ¿qué creéis que pasará? Se ejecutará desde el 10 hasta el 0, se ejecutará desde el 10 hasta el 5, se ejecutará desde el 10 hasta el 10, no se ejecutará. ¿Qué creéis que pasará? Hagan sus apuestas.
Vamos a comprobarlo. Y efectivamente se ejecuta 5 veces desde el 10 al 6. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a 5, cuando la i es igual a 5, 5 no es mayor que 5. Al igual que 5 no es menor que 5, tampoco es mayor, porque 5 es exactamente 5. Para que llegase a 5 tendríamos que poner mayor o igual. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Si queremos que llegue a 0, pues que sea mayor o igual que 0. Ya estaría, del 10 hasta el 0. ¿Qué podemos hacer con esto? Muchas cosas. Pero para que sepáis cuándo vamos a empezar a usarlo nosotros, va a ser cuando empecemos a definir lo que son las funciones. ¿Por qué? Porque los bucles, las estructuras de control, tanto los if como los switch, como los while, como los for, son muy utilizadas, muchísimo, y son muy importantes en el mundo de la programación porque facilitan mucho el trabajo al propio programador. Entonces es muy importante que sepáis cómo funciona y que lo probéis antes de meternos en materia. Entonces la semana que viene veremos lo que son las funciones, ¿vale? Hablaremos sobre parámetros de entrada, parámetros de salida, tipos de funciones, cómo llamarlas, cómo definirlas, cómo crearlas. Y la próxima semana empezaremos a ver los objetos y las funciones de los objetos, de los principales, veremos las listas y tal. Cuando veamos esas cosas es cuando empezaremos a usar todo lo que llevamos visto hasta ahora. Pero es muy importante que lo sepáis todo, que llevéis una buena base, porque si no, luego vais a estar muy perdidos. Así que practicad, como os digo siempre, porque recordad que aprender a programar se aprende programando. Y aprender significa equivocarse. Así que, ya sabéis, a equivocaros practicando. Así que, hasta la semana que viene. Chao, chao.